Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe, ¿todo bien? Bueno, vamos a iniciar lo que hace a la unidad 24 y también vamos a trabajar la unidad 25. Vamos a estar trabajando lo que hace a controversias, ¿sí? Bueno, profe, Bueno, tenemos entonces todo lo que hace referencia a controversias. En este apartado hablamos sobre la solución pacífica. Perdón, la solución judicial. En cuanto a la solución judicial, podemos decir que es una solución pacífica de conflictos que se resuelve enteramente de pleno derecho por medio de una sentencia judicial. Hay que decir que es de carácter obligatorio y coercitivo y pronunciada por un tribunal competente. Eso es un poco lo que se tiene que destacar de la solución judicial, ¿verdad? Esta solución judicial está dotada de una estructura legal orgánica y anterior al conflicto. En la clase anterior hablábamos lo que hacía referencia a arbitraje y entonces podemos decir que la diferencia con el arbitraje son sustanciales, ¿verdad? Eh, porque el arbitraje habla de una judicial, eh, de un tribunal temporal que está formado para dirimir el conflicto específico, se disuelve al emitir el laudo. Eso es lo que sucede en el arbitraje. Y las reglas las establecen los estados partes. Entonces, las partes que forman en el arbitraje son los que establecen. Y también podemos decir que en el arbitraje estos son elegidos por los estados partes. Los árbitros no son necesariamente expertos en el derecho internacional. El tribunal de arbitraje no tiene un poder coercitivo y puede tomar asiento en cualquier parte del tribunal permanente que está formado anterior al conflicto. No se disuelve, las reglas están preestablecidas y los jueces son elegidos por las Naciones Unidas. Esto entonces pasa para la solución judicial y su asiento se encuentra en La Haya. Asimismo, nosotros hablamos de la Corte de Justicia Internacional. La Corte de Justicia Internacional fue creada originalmente por el Pacto de Sociedad de las Naciones luego de la Primera Guerra Mundial y tiene una competencia sumamente limitada, ¿verdad? Que es recogida por la Carta de las Naciones Unidas y que le otorga una competencia mucho más amplia acorde a las necesidades imperantes y posee un estatuto que establece su competencia, su conformación, los deberes, las obligaciones y los límites. La Corte Judicial de Justicia Internacional está compuesta por 15 jueces que no pueden ser connacionales y durante 9 años en el cargo, pudiendo ser reelecto. Esto es un poquito lo que sucede entonces en la Corte de Justicia Internacional. La competencia es el poder de autoridad de administrar la justicia, pudiendo dictar una sentencia obligatoria sobre los casos que les sean elevados a su consideración. Podemos decir también que dentro de esta Corte de Justicia Internacional es también contenciosa. ¿Por qué? Porque resuelve de derecho y equidad los litigios que les sean facultativos de la Asamblea General. Y estos deben ser elevados a consideración y pueden requerir y pueden ser presentadas por todo tipo de pruebas. Y también puede ser consultiva. Entonces ya hablamos de la competencia, que puede ser contenciosa y también consultiva.
atiende las consultas en cuestiones de interpretación. Entonces, consultiva, hablamos de consulta. En cuestión de interpretación de derecho internacional, que son elevadas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y cualquier otro órgano que fuere autorizado a hacerlo, por resolución específica de la Asamblea. No está facultada a atender solicitudes de opinión emanadas de la Asamblea, no está, la competencia consultiva no es vinculante y la forma de aceptarla, la competencia entonces puede ser oficiosa en los casos previstos en sus estatutos. Eso es un poquito lo que hace referencia a la Corte de Justicia Internacional. A partir de aquí vamos a las competencias, a las controversias del medio coercitivo que ya está especificado dentro de la unidad 25. ¿Qué es lo que nos dice en los medios coercitivos? El poder público soberano e interno de cualquier Estado incluye la facultad coercitiva de imponer por imperium de las leyes, incluso coercitivamente, todos los medios necesarios para lograr los fines. ¿Qué sucede acá? Que en el derecho internacional, este poder coercitivo ha sido ejercido y lo sigue siendo, ¿verdad?, por Estado en forma particular, aunque es pretensión de las Naciones Unidas el cambiar esta situación asumiendo ese rol a nivel mundial y de la mano del Consejo de Seguridad. Entonces, a partir de esto, nosotros encontramos lo que hace referencia a la retorsión. ¿Y qué es lo que nos dice de la retorsión? En la retorsión habla de que es un acto no amistoso, pero recíproco, donde un Estado aplica al otro aquellas medidas que éste le ha aplicado, ¿verdad? Eso es un poquito lo que dice. Entonces, para irnos a un modo de ejemplo en lo que hace a retorsión, podemos decir, por ejemplo, en el caso de Brasil con los Estados Unidos, siendo que Brasil, ¿qué es lo que hace? Exige a los ciudadanos americanos la visa para entrar a su territorio, en reciprocidad con las disposiciones norteamericanas. Entonces, pero donde el brasilero, funcionario de migraciones, ya fuera por instrucciones recibidas o de motu propio, digamos que exagera la nota, ¿verdad? Somete entonces a estos turistas americanos a las mismas prácticas en honor y a la dignidad que aplican en los Estados Unidos. Y esto particularmente se da en los aeropuertos. Entonces, por tanto, podemos decir es un acto no bélico ni contrario al derecho internacional, aunque mantiene una condición un poco no amistosa, ¿verdad? Eso es un poquito para traer a modo de ejemplo a qué se refiere la retorsión. Así vamos lo que dice a la represalia. La represalia es la reacción de un Estado a una acción. O sea, acción-reacción, ¿verdad? Cometida por otro Estado y tiene un amplio abanico de posibilidades. De hecho, ¿qué es lo que pasa? La retorsión, podemos decir también que es un tipo de represalia y también lo son el embargo, el bloqueo, el boicot, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. La represalia es considerada es contraria al derecho internacional, pero es justificable, ¿verdad? En cuanto exista un hecho o un acto ilícito que hubiese cometido el primer Estado en contra del segundo Estado. ¿Por qué? Porque reacciona en consecuencia a lo que hizo el otro Estado. Entonces, por eso habla de ante una acción se produce una reacción. Y dadas estas circunstancias, podemos decir que es un tipo de legítima defensa, pero no la configuran en su totalidad, dado que no reúne todos los elementos necesarios para que la podamos denominar de esta manera. Entonces tenemos aquí la retorsión y la represalia. Así también hablamos de que cuando nosotros podemos considerar que es una represalia, ¿verdad? Y por sobre todo que esta represalia sea lícita. Entonces,
Primero que nada, luego tiene que existir un acto anterior cometido por otro Estado en detrimento del Estado ofendido y que sea contrario al derecho internacional. También hablamos de una inexistencia de otros medios para obtener reparación de la ofensa, proporcionalidad con la ofensa y sobre todo que el Estado ofendido hubiera intentado, ajustándose al derecho internacional, conseguir la reparación. Pero lamentablemente, ¿qué sucede aquí? Que no siempre se cumple y sobre todo en lo que hace respecto a la proporcionalidad de la ofensa, que hasta en algunos casos se puede decir que se llega a lesar el derecho humanitario que debe aplicarse, en particular con una población del Estado ofensor. Bueno, seguimos entonces a qué acciones son consideradas represalias. ¿Cuáles son esas acciones? Hablamos nosotros de un secuestro de bienes pertenecientes al Estado ofensor, de la suspensión de relaciones comerciales y tráfico consecuente, incluyendo la postal y telefónico, la expulsión de los nacionales del Estado ofensor o el retiro de favores y derechos concedidos. La prisión en forma de toma de rehenes, muy contrario al derecho internacional, de funcionarios al Estado ofensor. Y también hablamos de la ocupación, ¿verdad? Normalmente mediante la fuerza militar del territorio del Estado ofensor. Entonces esas son algunas acciones que son consideradas también represalias. Entonces, podemos decir que esta acción muy notoria, ¿verdad? Que podemos considerar que hasta es ilícito y que pueden llegar a tener las represalias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del derecho internacional como del derecho interno de los estados, no puede haber tantas diferencias entre sus nacionales y los nacionales de otros estados. ¿Por qué? Porque lo que se quiere garantizar es la seguridad de ellos. Entonces, más que nada, a eso se refiere. Luego tenemos lo que hace referencia al embargo. El embargo es la medida que permite, entre comillas hablamos de tiempos de paz, que un Estado secuestre toda nave y carga perteneciente al Estado ofensor que se encontrara en territorio, incluyéndose los puertos en aguas territoriales. ¿Alguna consulta hasta aquí? Nada, profe. Todo bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a lo que hace al embargo. El embargo es una medida que permite, ¿verdad?, que un Estado secuestre toda nave y carga perteneciente al Estado ofensor y se encontrara en territorio, incluyéndose los puertos y aguas territoriales. Solo puede ser ejercido por un Estado soberano ofendido y como respuesta a una ofensa recibida. Es considerado también un acto inamistoso. Hablamos también de que solo puede ser ejercido sobre naves, en este caso buques y aviones comerciales pertenecientes al Estado ofensor, no a sus particulares. Se acompaña normalmente por medidas de desalojo y de guardia armada. No hay tradición de dominio y no da derecho a indemnizar. Luego tenemos lo que hace referencia al bloqueo. El bloqueo consiste en evitar por medio de la Fuerza Armada las comunicaciones comerciales y de bienes o servicios con un Estado, con otros Estados, y no solamente con el Estado ofendido, o sea, con cualquiera. Lo que me lleva, o sea, que ¿qué es lo que podemos pensar acá? Que esos otros estados o cualquier otro estado también podrían estar sufriendo los efectos del bloqueo sin haber ofendido a nadie. O sea, supongamos que estamos en un río internacional, pero un estado el estado A tiene problemas con el estado B, pero el estado C y el estado D
también pasan por ese río internacional, donde se está produciendo el bloqueo, ¿sí? Entonces, si el estado A le bloquea al B, de alguna u otra manera ya están siendo perjudicados el estado C y el estado D. Entonces, eso es un poquito lo que sucede con los... Bueno, seguimos entonces con el boicot. El boicot es la interrupción unilateral y esta vez sin afectar los derechos de otros estados, que es lo que sucede con que es lo que sucedía con el bloqueo. De toda relación comercial con el estado ofensor. Pero muchas veces esto sucede solamente para obligar o para aceptar las condiciones comerciales o militares exigidas por el estado ofendido. Lo que implica entonces que el boicot es una medida coactiva de la libertad y soberanía de un Estado y por tanto podemos decir que esto va en contra del derecho internacional. Entonces a eso se hace referencia el boicot. Luego tenemos la ruptura de relaciones, que es la expulsión de los diplomáticos o la retirada del Estado receptor o ambas a la vez, ¿verdad? Puede ser un acto de reacción. Y aquí cuando hablamos de reacción estamos hablando de represalia o retorsión. Como también puede ser un acto inamistoso, unilateral y desencadenador de conflicto. Y por último, que es a lo último que debería de llegarse, es el ultimátum. Que este es un acto antes de formalizar una declaración de guerra. Guerra es por lo que vamos a tratar en la siguiente unidad, ¿verdad? Y es considerado el acto inamistoso más duro donde un Estado exige a otro en un plazo perentorio, normalmente es un corto plazo, el cumplimiento de determinadas acciones. Eso es un poco lo que sucede ya en el ultimátum. El ultimátum es el paso previo a la guerra. Y actualmente, ¿dónde están en guerra? ¿Quién declaró guerra actualmente que está saliendo en las noticias y demás? ¿Rusia? ¿Puede ser Rusia? Bueno, vamos a investigar entonces eso. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de un ultimátum, tendríamos hace unos años atrás, ¿verdad? Cuando Bush le dio un ultimátum a Saddam Hussein en Irak para detener la fabricación de armas biológicas que hubiera estado justificado, obviamente, ¿verdad? Si efectivamente estas armas existieran, ¿verdad? Eso podríamos hablar a un modo de ejemplo. Bueno, ahora tenemos lo que hace referencia a la responsabilidad del Consejo de Seguridad. En este aspecto, hablamos de que la Carta de las Naciones Unidas da plena y exclusiva facultades al Consejo de Seguridad para la aplicación de las medidas coercitivas a ser aplicadas a un Estado que hubiere ofendido a otro. Esta exclusividad tiene como... Perdón. ¿Alcanzas a ver eso, Carlos? Creo que no sé qué pasó. La exclusividad tiene como tácito corolario que el Estado ofendido no puede ejercer estas mismas medidas en forma unilateral y que debe contar con la aquiescencia del Consejo de Seguridad, salvo en los casos de peligro inminente, imparable e ineludible, es decir, una legítima defensa. El Consejo de Seguridad puede ordenar tanto al Estado ofendido como al ofensor a proceder con las medidas provisorias de tregua, que es un alto al fuego o amistoso, ¿verdad? Suspensión de armas y o imponer sanciones que serán ejecutadas bajo control del mismo Consejo de Seguridad y su Estado Mayor, como es la ruptura diplomática, la suspensión de condición de miembro de las Naciones Unidas
embargo, bloqueo y hasta invasión armada. Y bueno, esto es un poquito lo que hace referencia a nuestra clase del día de hoy. Trabajamos entonces todo lo que hace referencia a las controversias, que es muy importante resaltar. Entonces va a haber una tarea en el foro para que puedas ingresar allí, sí, para que puedas completar, sí, por favor. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Es importante entonces hablar sobre la solución judicial. Recordemos que esta solución es pacífica de conflictos y se resuelve enteramente de pleno derecho y por medio de sentencia judicial. Luego tenemos la Corte de Justicia Internacional, luego cuál es su competencia, por qué decimos que es contenciosa, consultiva, y hablamos también del tratado amplio y previo. Entonces, todo esto es lo que se va a recordar en esta unidad 24. Y en la unidad 25 hablamos de los medios coercitivos, de la retorsión, las represalias, cuándo se considera una represalia, qué acciones son consideradas represalias, y luego ya hablamos del bloqueo, del boicot, ruptura de relaciones, el ultimátum y la responsabilidad del Consejo de Seguridad. Entonces, nos vemos para la próxima clase donde vamos a trabajar las siguientes unidades. Gracias.